Vale, muchísimas gracias, Ariadna, a la organización, bueno, Ariadna por la presentación, por estar aquí, a la organización del Congreso por el evento, a los asistentes por elegir el panel y a mi compañera pues también por participar en el Congreso. Eh, Realmente lo que os voy a presentar sería un resumen de las conclusiones de mi proyecto actual de tesis, que versa sobre la representación de la enfermedad y su metáfora en el sentido del VIH y el SIDA en los teatros norteamericanos e irlandeses de los 80 hasta la actualidad. Las metáforas, como veremos más tarde, son tres, son dos realmente recurrentes, sería la de la plaga o la del castigo divino, por aquello de que la enfermedad desde el principio de la crisis del SIDA en los 80, los primeros casos, etcétera, se detectaron en hombres homosexuales y el estigma que conlleva esta enfermedad siempre se asigna al colectivo, más en específico a los hombres gays. Bueno, voy a comenzar con la presentación, si no, mira, no funciona la presentación. Y vale. ¿A qué me refiero con la gentrificación del SIDA? A lo mejor la palabra gentrificación se nos suena un poquito más por el tema de las ciudades y que haya movimiento de la población menos pudiente, de clase más baja, hacia la periferia de la ciudad y el centro se quede bien para el turismo o para las clases más altas. Pues con esa idea en mente quiero leer el siguiente fragmento de Sarah Schulman en La gentrificación de la mente y realmente habla sobre esta crisis, ¿no? La crisis del SIDA. Por ley, ¿vale? Lo tenemos en pantalla. La muerte por SIDA de estos 81.542 neoyorquinos que fueron despreciados y abandonados, que no tuvieron derechos ni representación, que murieron por la negligencia de su gobierno y su familia, ha sido ignorada. Este enorme vacío de silencio se ha llenado con la muerte de 2.752 personas asesinadas por fuerzas externas. El dolor no permitido de 20 años de muerte expulsiva ha sido sustituido por el luto ritualizado e institucionalizado de los muertos afectados. En este sentido, el 11 de septiembre es la gentrificación del SIDA, la sustitución de muertes que no importan por las muertes que sí importan. Es la pieza central de la ideología de la supremacía, la idea de que la vida de una persona es más importante que la de otra, que una persona merece derechos que otra no, que una persona merece una representación a la que otra no puede acceder. Todo esto tiene relación directa con otros estudios sobre representación, y, bueno, y hablo sobre representar y representaciones, ¿no? Y no toda representación tiene que ser necesariamente positiva, negativa o disruptiva. Cómo se representa es incluso más importante que el que se represente, ¿no? Eh, para hablar sobre este tipo de cuestiones, pues siempre acudo a Judith Butler, ¿no? Que dice, la resistencia surge de ser visto y reconocido, pues no se trata de que se represente, sino también de que se reconozca. Entonces, digamos que estas historias, al final, la representación de estas historias desempeñan un papel que resulta pues, crucial y esencial a la hora de hacer oír esas voces de las personas que han sido ignoradas, ¿no? Visibilizar sus identidades y experiencias. Y también Judith Butler hace referencia a este tipo de duelo no permitido o muerte no reconocida de las consecuencias del VIH y la crisis del SIDA, ¿no? Dice, la pérdida de estos grupos marginados no justifica ningún duelo. Aquellos que no tienen la oportunidad de representarse a sí mismos corren un mayor riesgo de ser considerados menos humanos o de no ser considerados en absoluto. Y esto me lleva a la tercera pata, todavía no, pero la tercera pata de mi marco teórico, al fin y al cabo, viene siendo la teoría alrededor del estigma. Estigma como una fuerza corrosiva de deshumanización y de segregación a nivel social y político. Cuando hablamos del VIH, la crisis del SIDA y lo que conlleva, hay que diferenciar entre dos tipos de narrativa o, de hecho, se me ha colado ahí el texto en inglés. Tenemos el VIH, que es el virus, lo que se adquiere, lo que se, digamos que adquieres el virus a través de, suele ser droga intravenosa, bueno, uso de drogas intravenosa, sexo sin protección o contacto con fluidos y o sangre de otra persona que también tenga el VIH. Por una parte está el virus y por otra parte está la enfermedad. La enfermedad sería el SIDA y es lo que se desarrolla cuando no se trata el virus de forma correcta y temprana. Tenemos que diferenciar entre el virus como un evento médico, una crisis sociopolítica y biomédica, y el SIDA como narrativa cultural. En esa narrativa cultural es en la que yo me centro. Ver qué tipo de metáforas se han
representado, qué tipo de metáforas se han utilizado para hablar de estas comunidades y qué consecuencias tienen, no solamente en cómo esas comunidades son tratadas, sino cómo la sociedad se acerca a ellas, ¿no? O a ellas. Todo esto, al fin y al cabo, digamos que se engloba en un silencio político y en una falta de investigación sistemática, ¿no? Alrededor de la crisis del SIDA desde los 80 hasta incluso la actualidad. Hasta que no se consigue un tratamiento que es lo suficientemente capaz de parar la mortalidad, la narrativa cultural es morir por SIDA. Y una vez que se consigue ese tratamiento y detiene el virus, pues la narrativa cambia a vivir o sobrevivir con VIH y el estigma que conlleva, que lo tengo aquí puesto, ¿no? Aquellos que sobreviven con VIH se enfrentan a un estigma que surge del miedo y la ignorancia. Esto me lleva a, incluso antes de la, bueno, a los primeros diagnósticos de seropositivo. La primera denominación que la enfermedad o que el virus adquiere es GRID, Gay Related Immune Deficiency, deficiencia inmunológica relacionada con los homosexuales. No era VIH, no era SIDA, era GRID. Y O'Brien, crítico de teatro irlandés, cuando hace digamos, un estudio sobre la representación de la enfermedad en el teatro irlandés desde los 80 hasta la actualidad, dice lo siguiente: el VIH no va a desaparecer, pero el estigma que conlleva podría hacerlo. Y eso me lleva a la tercera pata del marco teórico. El libro en el que me centro es The Machinery of Stigma, The Machinery of Inequality, la maquinaria de la desigualdad, por Imogen Tyler del 2020. Ella, lo que hace Imogen Tyler es contextualizar el estigma como que viene del filósofo y sociólogo Erving Goffman, que sostiene que el estigma como construcción social se refiere a actitudes negativas o estereotipos que la sociedad asigna a determinados individuos o comunidades basándose en una característica en concreto, que ya puede bien ser en la raza, el género, la orientación sexual o incluso la religión, clase o cualquier cuestión o característica a nivel social que nos podamos imaginar, ¿no? Siempre puede suponer un estigma y ese estigma se impone siempre de una posición de privilegio ante unas comunidades y unos individuos que sistemáticamente, dados en ese estigma, se van a ver relegados a unos márgenes de la sociedad, de una forma o de otra. Así pues, lo que hace Imogen Tyler es redefinir el estigma como una fuerza social corrosiva que históricamente no ha sido responsable de esta deshumanización, la segregación de individuos y las comunidades que comparten una característica distintiva. En este caso, con el VIH hablamos de pues, hombres homosexuales, que no solamente afecta a los hombres, que al final todo eso también luego voy a relacionar. Lo que comentábamos, ¿no? Pues al fin y al cabo el estigma se impone como una herramienta biopolítica, haciendo alusión a la teoría de Michel Foucault, una herramienta de coerción impuesta por instituciones, por políticas sociales, actitudes y las representaciones culturales, que es donde entra también mi estudio, ¿no? El análisis de esas representaciones, como me centro en el teatro, en esta presentación vamos a ver también series de televisión y películas, pero que al fin y al cabo todos caen, o todo este tipo de representaciones suelen caer históricamente en los mismos estereotipos. ¿Qué se propone o qué propongo yo con el estudio de mi tesis y esta presentación? Pues realmente es romper el silencio y esas historias no representadas a través del arte como activismo. El arte y el activismo tienen relación y se llevan bien entre sí desde la antigüedad, donde el teatro también era una herramienta de cambio político y de protesta social, ¿no? Y pongo el teatro como ejemplo, pero podríamos hablar de cualquier otra cuestión artística que tenga como objetivo romper con el status quo y con lo que se supone que es la norma. Así pues, el crítico Richard Canning afirma que hay un rasgo común casi universal en la producción de representaciones culturales alrededor de la enfermedad, que es la vergüenza. O sea, que no solamente esta enfermedad agarrea un estigma, sino una vergüenza y al fin y al cabo desemboca en un estigma interiorizado de la persona que tiene esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es culpa suya tener el haber adquirido esa enfermedad y además se ve relacionado en el mundo social. Eh, Cabe destacar que aunque el número de diagnósticos positivos ha aumentado en países occidentales en la décadas recientes, su representación cultural ha disminuido de forma drástica, ¿no? La historia y los relatos de VIH y la crisis del SIDA están desapareciendo. Parece que vivimos en un contexto social post-SIDA
y tenemos un discurso post-SIDA porque ya no afecta de la misma forma a esos grupos sociales como podrían ser los hombres blancos, cisgénero, homosexuales, dado que tienen cierto privilegio dentro incluso del propio colectivo LGTB. Dentro del propio colectivo, históricamente marginado, también hay una jerarquía rígida y regida por el patriarcado. Así, los discursos políticos en torno a la enfermedad y el modo en que estos discursos se enmarcan metafóricamente, influyendo en la salud de las personas, pues tenemos el tropo de la plaga, el castigo divino y también la paranoia del contagio. Las tres se ven reflejadas, si no en un producto cultural que trate el tema, en otro. Digamos que es una cuestión bastante sistemática. No, pues al fin y al cabo se ha demostrado que este tipo de discurso y este tipo de metáforas tienen efectos negativos, no solamente en esas personas, sino en la sociedad en general. Pasamos a los ejemplos en la ficción norteamericana. Edmund White, The Farewell Symphony y Our Young Men, Andrew Holleran, The Beauty of Men. No voy a pararme a explicaros un poco la sinopsis de cada obra, pero sí voy a hacer ciertas distinciones con respecto a, después del estudio, encontrar ejemplos muy escasos que marquen una diferencia o que no vayan en consonancia con esta narrativa, digamos, canónica de lo que comentaba, ¿no? El hombre blanco cisgénero homosexual que tiene un VIH, desarrolla SIDA, se le margina por ello, etc. En esta diapositiva hay una excepción que tiene un cuadro rojo, no sé si se ve, la última detrás, The Gifts of the Body, de Rebecca Brown. Primero, está escrito por una mujer. Y segundo, es una colección de historias cortas donde el enfoque hacia la enfermedad no es de quien hacia quien la padece, sino de quienes tienen que cuidar a las personas que la padecen. Tenemos mujeres, tenemos hombres, familias que se ven afectadas, también personas racializadas. En este caso, en la ficción norteamericana hay muy pocas excepciones. Los tres ejemplos anteriores al de Rebecca Brown son narrativas igualmente válidas, pero es cierto que aquí se critican porque siguen esa norma canónica y al fin y al cabo lo que yo vengo aquí a comentar son las lagunas en la representación de la enfermedad, ¿no? Pues son historias que tratan la recepción de esta enfermedad y sus consecuencias en hombres y en grupos de hombres gay homosexuales, normalmente suele ser en la costa este de Estados Unidos, Nueva York o París. Si cambiamos un poquito nada más, en vez de mirar la ficción y buscamos el teatro, añadimos el componente activista. El teatro no es el mismo medio, y ahí también hago un poco de alusión al subtítulo del Congreso, ¿no? En mundo transmedia. La ficción es una cuestión, el teatro es otra, el teatro también puede ser ficción, al fin y al cabo depende de cómo se cuente y de qué se cuente, ¿no? Pero el espacio, la intimidad que se crea en ese teatro se, se presta a que detrás de una narrativa haya un mensaje de cambio social y de acción para cambiar la situación que se está denunciando en esa representación teatral. Me voy a los ejemplos de Normal Heart, Angels in America, que son de 1985 y 1991 respectivamente. Más recientemente, The Inheritance, 2018, y Before It Hits Home, que en este caso sería la excepción, que tiene el cuadro rojo, también escrito por una mujer. Curiosamente ya empezamos a ver patrones, ¿no? Tenemos las historias escritas por hombres que hablan del estigma de la enfermedad y de la historia de la enfermedad en hombres, e historias escritas por mujeres que no se centran en esa narrativa. Hablo de narrativa económica, pero por supuesto nada de esto está incluido en el canon literario. Ya, con eso ya da para pensar. En toda esta obra de teatro también se incluye la voz de la medicina. Siempre va a haber un personaje que tenga una profesión relacionada con el ámbito médico, y entonces podemos ver también cómo confluyen esas dos narrativas. Por una parte la de la medicina y por otra parte la sociopolítica. Eh, Aunque parezca difícil de pensar, la herencia de Inheritance, aunque sea del 2018, reproduce este tipo de temática, ¿no? Y esta narrativa no va más allá. Es cierto que incluye reflexiones sobre qué pasaría si Trump ganase sus primeras elecciones, ya vamos por la segunda. Y es cierto que este elenco, este grupo de amigos gay comentan, bueno, aquí en este caso hay una excepción y es que tenemos un personaje racializado. Ya está. El resto sigue siendo lo mismo.
pues comentan que se irían del país, que no podrían seguir viviendo en Estados Unidos si Trump ganase sus primeras elecciones, ¿no? Ellos lo ven como algo imposible, ¿no? Esa vuelta al pasado y que la lucha por los derechos LGTBI, entre otras cuestiones, se iría un poco a la mierda si tenemos esa cuestión política en el país. Y sí tiene ese tono político, ¿no? Al fin y al cabo, pues tiene un cierto monólogo bastante interesante. Pero cuando analizamos cómo se representa y qué se representa, caemos en la misma, en el mismo esquema y en los mismos patrones que Angels in America y The Normal Heart. Before It Hits Home, de Sheryl L. West. Gracias. Em, la diferencia en este caso, aparte de estar escrito por mujeres, que se centra únicamente en una familia afroamericana. Si miramos a los datos estadísticos, que no los tengo aquí ahora mismo, veríamos que la crisis de densidad afectó de forma desmesurada a mujeres trans, negras y latinas o afroamericanas en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que son los datos que yo controlo. Pero sin embargo, esas narrativas no se encuentran tan fácilmente. Tenemos la de lo que ya he comentado, ¿no? La de Norman Hart, de Jason America, etc. Si nos vamos a la ficción irlandesa, y ya pasar más rápido para no extenderme mucho, tenemos, bueno, contexto. En Irlanda era ilegal o un crimen ser homosexual hasta 1993. Por lo tanto, ejemplos culturales como los anteriores de teatro, que son del 85 y el 91, eran inconcebibles en la sociedad irlandesa mientras la crisis de SIDA ya había llegado al país y se conocía o se veía como una enfermedad extranjera y como digamos que se sabía que Irlanda siempre ha sido un país católico y bastante conservador, pues había que reformar un poco esa narrativa para, para que la sociedad lo recibiera de otra forma y se adjudicaba más al uso de la droga o al uso de la droga y no al sexo. Estos tres ejemplos, al fin y al cabo, lo que hacen es hablar de la misma narrativa, pero en hombres, y el cambio lo vemos en el teatro. Y el cambio lo vemos en el teatro porque es un teatro que no se pudo hacer durante los 80 y los 90 y que se ha empezado a hacer ahora. Los ejemplos de ficción anteriores que os muestro sí son del 90. Y de hecho son ejemplos rompedores en la literatura irlandesa porque son las primeras historias que hablan de la enfermedad en los años de la enfermedad. Y en el caso de When Love Comes to Town, la que está en el medio, es la primera obra juvenil con protagonista homosexual en el panorama irlandés. Sin embargo, siguen habiendo los mismos estigmas a la hora de representar la enfermedad. En el teatro, eso cambia. El teatro irlandés, a mi parecer, está recuperando la historia del país y de la comunidad, no solo centrada en la del hombre en este caso, sino en la de todo el colectivo. Tenemos drag queens, tenemos personas racializadas, tenemos personas trans, y en particular Once Before I Go tiene una estructura muy curiosa y es que se centra en la historia de un grupo de amigos diversos en 80, 90, 2000 y 2020. Y ahí ves la evolución de los personajes, la evolución del país, de las narrativas, no solamente temáticas, sino también culturales. Y además es una novela que lleva ya varios años ganando, perdón, obra de teatro, ganando premios y incluida en unos cursos oficiales que se hacen en Irlanda para conseguir, no sé si es la ESO o algo parecido, pero que se estudia la obra en la educación. Luego también tenemos otra obra mucho más, bueno, más contemporánea, ¿no? Porque Once Before I Go es de 2018 y Party Scene es de 2022. En Party Scene se hace alusión al VIH, pero no es el centro de la obra. Y se hace alusión a la crisis de SIDA como algo que no se conoce como se debería y sobre todo denunciando la falta de educación al respecto y de esas voces que contarían una historia que ha sido sistemáticamente silenciada en el país desde los inicios. Pero sin embargo, lo que hace también Parkinson es llevar la atención a otras crisis, como puede ser el chemsex o el uso de las drogas recreacionales dentro del sexo, sobre todo se encuentra pues, en las comunidades de LGTB, pero más entre hombres, y aplicaciones, etcétera, ¿no? Ese encuentro sexual casual y ese sentido. En el cine tenemos Filadelfia, Dallas Buyers Club, Holding Man, Bohemian Rhapsody. En este caso de las cuatro, seguimos con los mismos tropos al fin y al cabo se representa esa paranoia de contagio que comentaba antes.
En la televisión rompe con el cine sigue siendo tradicional en la representación de la enfermedad y su metáfora, pero la televisión sí está rompiendo. Ejemplos más tempranos son Queer as Folk y Angels in America, que al fin y al cabo es una adaptación de la obra de teatro, por lo tanto no puede ir más allá de lo que ya la obra de teatro demuestra, pero It's a Sin habla de la crisis del SIDA en un grupo diverso en Gran Bretaña o en Inglaterra, y Pose lo hace centrándose en las mujeres trans y afroamericanas en los 80 y también, digamos que enseñan esa historia y tradición de activismo y arte. Voy a ir corriendo, ya no me queda tiempo. Al final, las conclusiones, yo hago las siguientes preguntas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos con respecto a la representación de la enfermedad y sus metáforas? ¿Qué consumimos y cómo lo hacemos? La crisis del SIDA no ha terminado, la enfermedad sigue afectando a comunidades que tienen, digamos, que están en situaciones más vulnerables, ¿no? Ya sea por la clase, la raza, el género o la orientación sexual. Y el canon establecido, aunque no exista un canon establecido, es el del hombre blanco, cisgénero y homosexual. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a las narrativas culturales y a lo que se ha llamado recientemente dramaturgias virales, porque tienen un potencial subversivo de resistencia y también terapéutico para aquellas personas que hablan de su testimonio, ¿no? Porque el género del testimonio daría para otra presentación. Y al final, lo que hay detrás de todo este tipo de representaciones, las que rompen y las que no rompen, aunque las que no rompen tienen ciertos fallos, ¿no? Pues es responder a una crisis sanitaria pública y política actuando frente a una amnesia cultural actual, porque la crisis, digamos, que parece que ya no afecta como afectaba antes, la discriminación y la discriminación sistemática. Eh, ¿Qué vidas cuentan como humanas? ¿Qué vidas cuentan como vidas? Esto también es más teoría, más de preguntas. Por lo tanto, yo creo que ha quedado claro, si no en el turno de preguntas me haga falta, y bueno, doy las gracias por la atención.